Y comenzamos este programa con una entrevista especial porque es una amiga, Ana Karina Cárdenas, quien es consultora de negocios, conferencista internacional, además trabaja en el Advisory Board, es autora y consultora de más de 18 años de experiencia corporativa en todo lo que son las comunicaciones, además ganadora de 8 premios internacionales, bueno, varios, entre ellos Record Guinness, el Stevie Award, y es también una de las 100 protagonistas de edición 2022 y Mujer Líder 2023 de las Américas. Así que encantada de tenerte, Ana. No, encantadísima, Isa, de estar por acá. Y bueno, la verdad es que siempre digo que cuando uno hace las cosas con amistad y con amigas, alianzas, siempre todo sale mucho más rico y más divino el poder conversar. Mira, a mí me encanta conversar contigo, como bueno, ya lo saben los que nos conocen, porque tú tienes, Ana, una sensibilidad de todo lo que pasa a nivel de las comunicaciones. En el caso ahorita puntual del tema país, hay un tema de mucha incertidumbre, de mucha, digamos, inestabilidad, y eso está generando unas dificultades en las marcas a la hora de conectar con el consumidor. Y Sí. yo sé que tú, ese es un tema que dominas de una manera extraordinaria y que muchas personas necesitan esos consejos, sobre todo ahorita que está empezando el año y necesitamos empezar a planificar. Se hacen esas planificaciones, cómo se va a ver mi año, cómo se va a ver el próximo trimestre, etcétera. Entonces, ¿qué herramientas le puedes dar tú a las personas ante esta dificultad, ante este panorama incierto de cómo pueden ellos manejarse o navegar en estos tiempos de incertidumbre? Mira, tú lo has dicho súper bien. Estamos viviendo una época distinta. A mí me gusta muchísimo llamarle incertidumbre porque al final la incertidumbre es cuando no tienes idea de cuándo va a finalizar. Y la realidad es que estamos viviendo pues una etapa en ese sentido desde el punto de vista de lo que es la marca, la parte institucional, sobre todo no tanto la marca comercial, sino más las marcas institucionales. Qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, a quién decírselo, y cada palabra puede contar realmente en este momento para una afectación o para no tener ningún tipo de afectación. ¿Qué pasa? Yo, de hecho, tengo muchísimos años trabajando en esta materia. Evidentemente, esto es como la marea sube y baja de acuerdo al momento y contexto en el que estés. Y ahorita, en el mes de agosto, creamos una metodología que está basada, yo soy muy filosófica, pero está basada en la Divina Comedia, en el libro En de Dante Dante. Alighieri, porque está literalmente basada en el infierno de la comunicación, en el paraíso de la comunicación y en el purgatorio de la comunicación. Me gusta. Y son los escenarios donde quieres estar o donde necesitas estar, que depende muchísimo, y esto lo he dicho en varias conferencias que he dado sobre este tema de gestión de incertidumbre, tiene que ver mucho también el sector donde te encuentras. Hay sectores que están más golpeados, hay otros que incluso están saliendo mucho mejor que antes, que las ventas julio y agosto fueron las mejores. Sector farmacéutico, Sector sector alimentos. farmacéutico, consumo masivo. Ajá. En cuanto a retail, evidentemente porque dependes de estos, pero luego hay otros como entretenimiento, textiles o ropa que se están viendo mucho más golpeados. Entonces, lo primero y principal, necesitamos entender en qué sector nos encontramos. No todos los sectores están jugando igual en este momento, ni todos necesitan lo mismo. Lo segundo es entender cuál de los escenarios, y yo lo hago basado en esto de Dante que les comento, tenemos que estar, o en cuál estamos y hacia cuál tenemos que transitar. No es un proceso fácil, es un proceso en el que a todo con el que he hablado y con el que estoy ayudando, sabe que hay que cuidar muy bien la narrativa, hay que cuidar muy bien el relacionamiento y hay que cuidar muy bien la conexión emocional entre el consumidor y la institución. Pero no se puede perder la parte institucional. Es decir, no podemos enfocarnos 100% en lo comercial o 100% en las marcas comerciales, sino es el momento ahorita de darle mucha más fuerza a la marca institucional de la empresa. Es decir, a esa gran marca es ahorita donde más trabajo hay que hacer. Y un trabajo de hormiguita, un trabajo que tiene que ser planificado. Ya ahorita no cabe la posibilidad de solamente planificarte financieramente. Ahora tienes que planificar incluso qué dices y qué no dices, cuándo lo dices y cómo lo dices. Claro, estamos en una época que hay que ir con mucho cuidado. Yo Así quisiera es. tocar un poquito más ese tema de la institucionalidad. ¿Cómo se hace eso, Ana? ¿Cómo creas y cuidas tú esa parte institucional? Fíjate que ese tema es súper importante. Por muchos años, en Venezuela particularmente, se enfocó muchísimo en la parte de comunicación más hacia el marketing de marcas, o sea, del producto o servicio en sí. Y se relegó un poquito lo que es el posicionamiento de la empresa en sí. Pero allí es realmente donde está el juego en incertidumbre, porque el que hace relacionamiento, el que mueve ciertas piezas de ajedrez o el que evidentemente eleva la reputación es la marca institucional, es decir, la gran corporación, la gran empresa, no es la marca comercial. La marca comercial está para el consumidor, para vender, pero no está para asociarte con un gremio o para sentarte en una reunión de lobby con alguna persona que requiera para poder operar.
Y ahí es donde entra lo que uno llama licencia para operar, que es una parte de la comunicación súper distinta, que, bueno, a mí porque me encanta, pero sé que no es la más atractiva para todo el mundo, pero a mí me fascina, que es esa parte como que está detrás, que yo la llamo el lado oscuro porque pocas veces se ve el trabajo que se hace detrás, pero es el trabajo de relacionamiento, de institucionalidad, de conexiones y de una narrativa que va a hacer que tú, por ejemplo, como marca comercial tengas un permiso o no, o que va a hacer que tú como marca comercial puedas salir de una manera u otra o puedas conectarte de una manera u otra. Pero es el paso primario antes de llegar a lo demás. Y en épocas de incertidumbre es totalmente necesario. Si no estamos bien institucionalmente, las marcas comerciales van a empezar a jugar por su cuenta o van a empezar a jugar a distintas audiencias, pero no van a apuntar a lo institucional. Y cuando se pierde eso en el espacio o en el tiempo, evidentemente vas perdiendo reputación. Y eso es lo menos que queremos como marcas, absolutamente nadie. Claro, porque es importante, yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Construir una reputación toma años, pero perderla puede ser cuestión de segundos. Y entender ese relacionamiento, ese dónde te dejas ver, ese cómo hablas, qué dices, dónde apareces, dónde no apareces, son cosas que ahorita en estos tiempos hay que saber cuidar de una manera impecable. Y son cosas que se improvisan. No, para son nada. Cosas que se improvisan. Pareciera que sí, pero es cero improvisado. Sí. De hecho, las empresas que les va muy bien son aquellas empresas que se toman esto muy en serio, porque al final saben y entienden que de hecho dentro de sus áreas, incluso de negocio, tienen comercial por un lado, comunicaciones y marketing por otro, porque entienden que de comunicaciones hace mucho trabajo de PR, de relaciones institucionales, de relaciones gubernamentales, de una cantidad de relaciones que parece fácil, pero es que es un trabajón. O sea, claro, es un trabajo de hormiguita y es un trabajo donde hay que cuidarse muchísimo el cómo lo decimos y el qué decimos. Y esa área es la que hay que cuidar ahora más que nunca, porque además es el área que cuida a sus máximos voceros, a los directivos, al consumidor, a todo el mundo. Claro, tú tienes una conferencia que se llama así, justamente El lado oscuro de la comunicación. Me encantaría que les contaras a las personas un poquito de eso, de qué va ese lado oscuro de la comunicación o esa charla que tú das, porque creo que puede ayudar a muchos. Y también ahorita tú estás con un proyecto donde vas ahorita a ayudar a las marcas a resolver todos estos temas ante la incertidumbre. Entonces, cuéntanos un poquito de esos proyectos personales. Mira, el lado oscuro de la comunicación fue como una frase que se pivoteó durante mucho tiempo y la verdad es que ha funcionado perfecto porque la gente me entiende cuando yo le digo, esta no es la parte atractiva y tasty del marketing, esta es la que está detrás, pero la que si no tienes no puedes operar. Porque el lado oscuro de la comunicación es todo lo que está backstage. Eso es lo que tú haces, el lado oscuro, y yo hago el otro lado, yo hago el lado brillante. Tú estás en el lado brillante y yo estoy en el lado oscuro. Y el lado oscuro, pero los dos son importantísimos. Y tienen que engranarse, además. Los dos son tan importantes que si no se engranan, las empresas no perduran en el tiempo, que es parte del proceso. Porque tú no puedes estar 100% en la institucionalidad y no hacer marketing, pero tampoco puedes hacer solo marketing y no estar en la institucionalidad. En Venezuela y en cualquier país del mundo. Lo que pasa es que acá quizás es un poco más elevado en este momento la necesidad de la institucionalidad. Entonces, ¿qué pasa? El lado oscuro de la comunicación nace como esa respuesta a poder explicar muchísimo cómo se construye la reputación, que al final es todo lo que todo el mundo dice de ti, menos tú, porque al final se construye de esa manera, que es bien difícil, y es todo ese backstage y darle un poco de nombre y vida a todo el trabajo que se hace en posicionamiento, en relacionamiento, en conexiones, en liderazgo, en toda esa estrategia de análisis de riesgo y de entender que tú cada movimiento que das tienes que medirlo y tienes que saberlo hacer, pero todo ese trabajo normalmente está backstage y en el lado oscuro porque nadie lo ve. Si lo viésemos, todas las empresas fueran iguales. Entonces la idea es justamente, a mí hay gente que me dice, tú eres como demasiado confidencial, nunca sabes con quién estás o con quién. Bueno, pero es que esa es parte de mi trabajo. Darth Vader. O sea, exacto. A mí me encanta ese el lado personaje. Oscuro de la fuerza. Pero tiene que ser así, porque si todo el mundo supiera lo que yo hago con uno y con otro, evidentemente no funcionaría. Claro. O sea, cada quien tiene su realidad y tiene su manera de ser. Y eso lo lleva a un podcast que se llama El lado oscuro de la comunicación. Ahorita en octubre viene la segunda temporada. Ay, qué maravilla. Básicamente para poder aterrizar todos esos conceptos que pueden ser como muy elevados para la gente. O sea, te voy a aterrizar y te voy a llegar a donde tú necesitas llegar. Okay. Y luego, ahorita en octubre también vamos a lanzar, tengo más o menos desde agosto trabajando en esto, unas sesiones de planificación que básicamente lo que van a permitir es a partir de una metodología que tiene que ver con la Divina Comedia, con ese infierno, paraíso y purgatorio, el poder planificarte en análisis de riesgos, en posicionamiento y narrativa, pero basado en riesgos. Es decir, si todo lo que tú tienes para tu año, indistintamente si es año fiscal de un lado o del otro, qué es lo que tú vas a hacer y qué es lo que no vas a hacer o qué vas a comunicar o qué no vas a comunicar basado en riesgos.
para que tú evidentemente puedas sortear la incertidumbre y puedas seguir operando, pero con un nivel de cuidado y velar por una reputación que tiene que trascender en el tiempo. Claro, porque bueno, de eso se trata tu trabajo, Ana, crear Exactamente. marcas que trascienden. Muchísimas gracias por acompañarnos. El tiempo siempre se nos queda corto cuando la conversa es buena, pero pueden seguir mucho más de Ana Karina Cárdenas en sus redes sociales, @AnaCárdenas López, donde van a conseguir muchísima información y bueno, también en LinkedIn, ¿verdad? Así Estás es. ahí. Bueno, un abrazo en banda ancha, Ana. Muchísimas Gracias por gracias. acompañarme.